Buen día, audiencia de Radio Poesía. Les habla Gabriel Rodríguez Páez. Bienvenidos a su programa Cuentos del Tintero, dedicado a escritores no conocidos y a los amantes de la literatura. En la dirección general está Oscar Díaz. A él, gracias por este espacio. En el segundo capítulo, los invito a acompañar a un hombre que se saja vivamente con sus demonios interiores. Un hombre que se desvela frente a la hoja en blanco y frente a su destino creativo. John Swan nos muestra su rostro desvelado y se debate entre la inspiración, que no se muestra, y sus esperanzas, que lo flagelan tan salvajemente como Prometeo y el águila en el Cáucaso. Por lo pronto, es mejor comenzar. No te fíes de las voces. Capítulo 2. Realmente la literatura, más que una pasión, era su proyecto personal de autodestrucción. 30 años de una vida en espera y 12 de fracaso literario le llevaron a pensar que era un mal escritor, o que por lo menos su pluma no servía para nada más que paliar el dolor de su existencia frustrada. 12 años transcurridos entre papeles tachados y obras sin porvenir editorial eran todo su patrimonio. Empleos mal remunerados sin durar mucho en ninguno. Labores ajenas a sus capacidades intelectuales y jornadas extenuantes en aras de conseguir el pan arrojaban un saldo negativo sobre sus finanzas y sellaban el balance negro de su estar en el mundo. 12 años que lo condujeron a ese momento y a esa silla, para no decir lo indecible. Se desperdiciaba en un intento estéril. El escrito le rehuía. Tantas horas de carpintería literaria le enseñaron que a esa hoja se reducía todo el trabajo anterior. El título era obvio: advertencia al lector. Era la primera, la que marcaría el comienzo de su carrera en el gremio literario. Y ese amasijo de emociones le impedía echar la primera línea. Paradójicamente, su primer trabajo no era como autor, sino como algo muy distinto: revisor. Solo la advertencia era de su autoría. Luego de meses de lecturas agotadoras, tenía listos los comentarios a pie de página que Valdemar Mortara le había solicitado. No recibiría un solo peso por esa labor. En compensación, su nombre aparecería en la portada como coautor. Para él era un buen trato, si atendía a sus descalabros anteriores. Esperaba que luego de ser leído, así fueran las márgenes de una obra ajena, alguien se interesara por él y le publicara algo de la biblioteca manuscrita que guardaba en la gaveta. Pero su optimismo llegaba hasta ahí. A su pesar, se resignó a no esperar nada de los que apenas podrían comprenderle y quizá no tuvieran interés para ello. Esa era la explicación más concluyente sobre su pluma. Volvió a la hoja en blanco. Minutos mudos pasaron sin que la musa lo socorriera. Recordó a Cervantes. Según escribe en el Quijote, el prólogo le costó más trabajo que la obra misma. Compararse con un gran maestro lo estimulaba, a la vez que lo desconcertaba. Sufría similares dolencias, similares angustias, y sin embargo,
estaba tan distante a ellos como él estaba su pluma de la celebridad. Consuelo de tontos y mediocres, susurró. La blancura del papel hería sus ojos desvelados. Arrojó el bolígrafo sobre el escritorio, impotente. Se quitó los anteojos y apretó el ceño para distensionar los músculos faciales. Un leve trastorno le recordó que no había dormido. Miró el reloj. La dictadura de las manecillas le indicaba que la noche había muerto más allá de las paredes de su inmensa habitación, y un nuevo día se instalaba con igual indiferencia. La cama tendida con pulcritud, la habitación que lo recluía, silla y escritorio. El frío de la madrugada capitalina se colaba por el quicio, por las rendijas del piso entablado. Su cuerpo se entumecía en la silla, y el agobio de la fatiga lo hacía presa, pero el trabajo lo obligaba a contender con el clima. Se levantó, tomó distancia del papel. Era preciso terminar. El cronograma así lo demandaba. Solo, abismalmente solo en el universo vacío de su habitación, sin nada más que su pluma para concertar un armisticio con su espíritu convulso. Sin mujer, porque ellas consienten con reparos ese romance del arte que termina por excluirlas. Sin hijos, porque muchas veces hay que sacrificarlos en cuidados a causa del monólogo al que obligan las letras. Y sin familia, porque el oficio lo absorbió tanto que se hizo extraño a las sofisticaciones propias de la vida y lo llevó al exilio voluntario. Caminaba indeciso con los ojos clavados en el entablado lustroso, de un lado a otro, pretendiendo con esa actitud infantil distraerse de sí para concentrarse en el escrito. Pero el intento era inútil. Una y otra vez volvía sobre sí mismo y el pensamiento propio le era insufrible. Más que su edad civil, lo abrumaban sus años de conciencia. 12 años. ¿Qué había hecho? La pregunta se le presentaba todos los días apenas abría los ojos y lo seguía con la fidelidad de un perro. En los albores de su tiempo personal, la respuesta no importaba tanto porque su primera juventud lo eximía de cualquier culpa. Pero a medida que pasaban los días, meses y años, esa pregunta se hacía malévola, siniestra, y la respuesta se hizo apremiante. Una madrugada como esa decidió formulársela sin ambajes y advirtió que la respuesta no lo consolaba. Se encontraba engavetada en muchas hojas y su cantidad aumentaba sin encontrar editor. Sin embargo, hojear los manuscritos inéditos lo satisfacía. Sacó del cajón una carpeta que le gajaba un volumen considerable de papeles redactados en la desesperanza. Más que cuentos, más que proyectos de novelas, más que bosquejos ensayísticos que dejaba inacabados para una mejor ocasión. Sus escritos eran apenas un testimonio contundente de su búsqueda personal por las regiones del arte. Búsqueda que lo perdió. Pérdida que intentaba resarcir con cada texto, con cada cuento y novela que proyectaba y de súbito guardaba. 12 años de intentos fallidos, de continuados fracasos. Una vez alguien le dijo que presentara sus papeles a concursos literarios. Al principio, la idea le incomodó. Su aversión a las escuelas y los círculos le impedía mendigar el favor de un lector de academia. Después su orgullo se dio a la necesidad. El dinero que podría recibir si resultaba ganador le permitiría dedicarse a los papeles postergados. Pero esa esperanza con cada convocatoria a la que no clasificaba se malogró hasta que no quiso saber nada de críticos literarios, ni de jurados ni de premios. Luego de la satisfacción sobrevenía el desconcierto, y el descontento lo llevó a guardar la carpeta y seguir en el litigio de la inmensa habitación
como un depredador en la jaula. Su atención se posó sobre el escrito que tenía pendiente. El Redentor, el ansiado. ¿Cómo abordarlo? Con pasos cansados rondaba la habitación y su pensamiento permanecía en blanco a la espera de la primera línea. Los perros aullaban a la madrugada, dispersos por la calle, mientras su genio concertaba un armisticio con su insomnio y le permitía crear. Una tristeza palpable, presente en el iluminado reclusorio de su habitación. Tristeza que se vuelve melodía, que se hace música. Y en la tristeza, el tango. Tango de triste murmullo. Y con el tango, sus noches bohemias. Contrario a la opinión común, frecuentaba los bares con la intención inconfesa de olvidarse de sí mismo al distraerse en su realidad de placeres cínicos, frugales y sensuales. La fragancia exquisita de una mujer lo invadió y arrastró su memoria a la alegría díscola de las tabernas. Alcohol y mujeres, el signo de la felicidad fortuita que aprendió a tolerar. ¿Era culpable? Probablemente, aunque no sintiera el menor remordimiento. Fraguó su defensa como solía hacerlo, citando a los grandes. Thomas Mann. Y es que existe una atmósfera superior, unas regiones de la vida, intrépidas, más allá de lo normal y corriente, en las que vuelve a ser lícito hacer lo que en esferas inferiores sería sucio y deshonroso. Recordó a Lord Byron, cuya vida se alimentó de otras vidas, amores y juventudes. A Rimbaud y su ajetreada inocencia, a la vez que escribía versos merecedores del laurel. A Verlaine y el Parnaso de poetas malditos. Vidas licenciosas, vidas encomiables. Al fin y al cabo, ¿qué importaba si la propia fuera hasta esa hora una sucesiva secuencia de fracasos, si tuviera la posibilidad de expiar todos sus errores ante los demás con una obra? Entonces sería celebrado y perdonado, porque así es la gente. Una obra puede conjurar 12 años perdidos y entregarlo al mundo de los hombres. Y la obra comenzaba con ese escrito que lo resistía. Tomó el bolígrafo, decidido a contender. Escribir cualquier cosa, para hallar en las imperfecciones lo deseado. Mordía el bolígrafo en la búsqueda de palabras, ordenaba las ideas, los postulados, incluso las objeciones. Acogía unas y desechaba otras. Elaboraba nuevas premisas, producto de esa delirante dialéctica. El ejercicio le hastiaba. Eran muchas ideas y ninguna. O una que se explicaba en varias. O varias que confluían en una, en la misma, en la primera, en el título. Un tango emergió de los oscuros rincones de su alma y la tristeza de la melodía lo embargó. Colmaba su cabeza, se destilaba por sus venas hasta cubrir como un sudario todo su cuerpo. Y cuando eso le ocurría, sabía que su pluma no funcionaba, se volvía torpe. Entonces postergaba la tarea. Las 4 de la mañana se acercaba a pasos agigantados. Esa hora dividía su vida en dos, la que amaba y la que odiaba. Mi vida comienza al terminar mi jornada laboral y empieza cuando ésta termina. Su diálogo consistía en susurros intempestivos, tanto en esa hora como en las restantes del día, tanto consigo mismo como con los demás. Vidas paralelas, una se hace a expensas de la otra. 8 horas laborales, 8 horas de vida social. Su experiencia laboral consistía en la peregrinación autoimpuesta por diversas empresas
desde que tuve edad para trabajar, la misma en que se decidió por la pluma. ¿Cómo sobrellevarlas? ¿Cómo lograr que una no entre en conflicto con la otra, que no interfiera? Una pregunta que amerita resolverse aquí y ahora. Con el propósito de preservar el tiempo dedicado a la carpintería literaria, decidió alquilarse por 8 horas diarias, aunque el salario fuera igual de exiguo. Lo suficiente para vivir de manera decente, susurró, al tanto que se reclinaba en el escritorio fatigado por la vigilia. Tal vez no fue la mejor solución, tal vez hubo otras más adecuadas, pero esa fue la que se le presentó y de esa se agarró. Año tras año, de un puesto a otro, de desconocimiento propio, de no reconocerse por 8 horas en una labor obligada por apremios digestivos, ya que su pluma no le permitía ganar dinero. Tuvo que conseguir el pan con el sudor de su frente, como lo hacen millones. El testimonio de sus manos sucias y los andrajos que lo uniformaban hería su dignidad soberbia con más saña que las palabras déspotas de su jefe. Un esfuerzo mayor al físico, más difícil. Debía doblegar su voluntad para resistir no solo el ultraje que significa el embrutecedor trabajo manual, sino también el temperamento voluble de su jefe. Una carga doble, la que manipulaba en la faena diaria y la que oprimía su orgullo. El cansancio comenzó a importunarlo. Se abandonó a la silla, desfallecido. Un cansancio distinto, el que se siente minutos previos al iniciar de la jornada. Hacer lo mismo todos los días, sin remisión. Un martirio similar al de Sísifo. Citó, para despejarse, a otro grande, Albert Camus. El obrero actual trabaja durante todos los días de su vida en las mismas tareas, y ese destino no es menos absurdo, pero no es trágico, sino en los raros momentos en que se hace consciente. Ya era demasiado, la misma discusión siempre. Se levantó de la silla para huir de sus acusaciones. Él no era obrero, pero vivía como tal. Comía como tal, trabajaba como tal, pero no pensaba como tal. Estaba todavía muy lejos de aquel servilismo raso, pero aprendió a comportarse como ellos al tratar con ellos. Y actuaba así para no compartir su destino. Era una forma válida de camuflarse, de pasar inadvertido para no despertar la sospecha injuriosa. Además, era consciente de su miseria, y esa clara evidencia no lo consolaba. Al contrario, lo afligía más. Tenía que soportar no solo el hastío de 8 horas de renunciamiento, sino también la imbecilidad locuaz de sus compañeros de trabajo, porque era el único contacto social que se permitía. En consecuencia, era lo más cercano a lo que podría admitir como amistad. ¿Cómo transigir con ellos? Con una moneda común, el alcohol. Si en el día eran insoportables, en las noches de farra se hacían más tolerantes porque la embriaguez lo arregla todo. Y eso, cada 15 días. Repentinamente volvió a la atmósfera nebular de los bares y el jolgorio de los borrachos, y revivió aquella ocasión en que tuvo que defender a su jefe. Una noche como muchas, noches de alegría etílica. Prefería sentarse lejos de ellos y con la cerveza embrutecerse, como acostumbraba hacerlo. El burdel del día tenía la concurrencia habitual de los días de pago. Tilagüí, su jefe, bebía directo de la botella de aguardiente y sus compañeros tambaleaban ebrios en las sillas. Vio a uno de ellos bajar por la escalera abrazado a una prostituta. La despidió con un beso intenso, esos que se dan al quedar el macho satisfecho, y se reunió con los demás.
Esa noche habría sido como otras, hasta que reventaron las botellas. No supo qué lo movía a inmiscuirse en el pleito. Tampoco tuvo tiempo para pensarlo demasiado. Lo único cierto es que se abalanzó sobre su jefe y lo arrastró hasta el baño, dejándolo encerrado. Un acto heroico que era a la vez su mayor imbecilidad. No lo merecía, así como tampoco lo ayudarían si él estuviera en el piso bajo una andanada de puntapiés. Desde que comenzó a trabajar, se ganó la antipatía de todos, y ni siquiera tal temeridad le haría tributario de la estima general. Grande es mi castigo para ser soportado, emuló el lamento de Caín, al tanto que se desparramaba en la pared blancuzca. La frialdad de la cal se asemejaba a la que envolvía sus sueños pretéritos, sueños perdidos y olvidados en su deambular errático por empresas y tiendas a la espera incierta y advenediza de una hora y lugar propicio en que su destino sea revelado, o en sus palabras, el día de su suerte, aquel que partiría su vida en dos, aquel que lo haría acreedor de las delicias del mundo de los hombres, aquel por el que habrá valido la pena tantas negaciones, trabajos y penurias. Su mejilla rozaba el muro, las yemas de sus dedos se aferraban a él como un zancudo, buscando con esa actitud primitiva desentrañar el misterio de su imperturbable quietud. Que la vida y su maratónica carrera tasada en años pasara sobre él, dejándole intacta su juventud perdida. Que el tiempo se detuviera, pero no él. Que ocurriera aquí y ahora un milagro que le devolviera todo lo que su ambición artística le había robado. Que el camino se desandara, pero lo mantuviera en el punto en que estaba. Reclamos airados hechos a nadie, al silencio, a sus fantasmas. Reclamos que nadie contestara, acaso porque no tienen destinatario. Increpar al silencio, a la soledad fría de la madrugada, a la noche que muere o al día que llega, da igual. La respuesta es y será la misma: el vacío, la oscuridad, la nada. Estar en el mismo lugar, retornar una y otra vez al punto de partida, a esa noche, ante la hoja en blanco. Creyó con torpeza que un día redentor su suerte cambiaría y la creencia le dio esperanza. Pero ese sentimiento era la ponzoña que lo agobiaba porque no podía deshacerse de él. Vivir sin esperanza, escribir para sí mismo sin censor, sin cortapisas, sin preocuparse de nadie más, la creación sin mañana, crear sin el estorbo de la aprobación pública, en aras del porvenir que vaticinaba desde sus escritos. Pero la esperanza de ser celebrado y reconocido lo llevó a preocuparse, a poner atención en la gramática, en la sintaxis. La literatura, ¿quién la conquistará? El muro lo instruía con su lenguaje de piedra. Yo soy Ulises, y en el país de los quimerios debo purgar mi condena. Quedamente le susurra a la cal. Por mucho tiempo no le importó la opinión general, acaso porque consideraba más noble un arte que se hace desde sus cimientos a otro que se elabora a partir de fundamentos ajenos. Quiso librar su pluma de la redundancia, de la tautología, pero el intento lo hizo parecer oscuro, o en el menor de los casos, ambiguo. Similar a Dual, autor sobre el cual debía escribir las notas al margen. Si la esperanza, lejos de reconfortarnos, es un lastre, lo mejor será tirarla por la borda para viajar más ligera. Y así lo hizo, sin prever las consecuencias. La pasión literaria se le enturbió hasta convertirse en una empresa sin embarcación ni vela, sin incentivos. Y cuando lo hizo, pudo ver más claro.
penetrar las honduras que otros apenas habían señalado, cercenar donde otros arañaron la epidermis. El sendero de la gloria, el tormento del creador, sendero y tormento cuya contraparte, la otra cara de la moneda, es la autodestrucción. Al final, todos concordarán con esa verdad. Entre tanto, hay que vivir lo más decentemente posible. Transigir con las circunstancias, ya que no se puede huir de ellas. Se alejó del muro, pero sus manos estaban yertas. Las guardó en los bolsillos. Les insufló calor, pero no respondía. Hasta ese momento se percató que todavía vestía el uniforme. La marcha del reloj, inexorable, apuraba la hora de partir hacia su empleo. La hoja en blanco lo aguardaba. La primera línea, de la que se desprendía el resto del texto, se escribía ante sus ojos insomnes, hasta llenar la cuartilla. De las diversas formas en que se puede explicar el milagro y la creación, ninguna lo convenció tanto como esa. El escritor es un amanuense, una suerte de escriba subordinado a dioses artísticos, que de cuando en cuando prodigan sus mejores prendas al que ha estado vigilante ante sus atrios. Con felicidad inexpresable, agarró el bolígrafo e imprimió para la realidad aquellos caracteres sagrados. La mano entumecida dificultaba la tarea. Los caracteres aparecían y desaparecían sin dejar rastro. Memorizarlos era tan estúpido como el maná que se guardó y se pudrió. La angustia afloró en su rostro bajo la forma del sudor. El oráculo no se repetiría. La sacudió, la obligó al ejercicio. 3 golpes en la puerta intentaron distraerlo. Una voz fatigada se perdía en el corredor. John Swan, ya es hora. Todas las mañanas, la anciana se levantaba y llamaba a su puerta para avisarle que se le hacía tarde para salir. 1 minuto más, uno más. La mano recobró su habitual movilidad. El sudor le bañaba el rostro, el frío lo acosaba. Garabateó cuanto pudo, asusado por el reloj. La mano no era tan rápida. Un chorro de tinta en letra cursiva intentaba compensarla. Un poco más y el trabajo quedará terminado. El reloj parecía ir a toda velocidad, como una locomotora sin frenos. Debía salir y correr por las calles oscuras para que el bus no lo dejara. Pero el resultado de la vigilia, como de todo el trabajo anterior, estaba presente ante él y no podía darse el lujo de desperdiciarlo. Así, horas más tarde, el cansancio le pasara factura de cobro. La terminó. Apenas tuvo tiempo de releerla y corregir una que otra expresión. Sin tiempo para acicalarse en el lavamanos, salió apresurado rumbo al paradero. Calle abajo continuaba enfrascado en su litigio interior. Finalmente, susurraba con desenfado al llegar al paradero, donde la gente lo miraba con desprecio: tendré que afrontar mi oficio sin esperanza, pero también sin humillación.
Recuerden que pueden seguir el programa en Facebook como Cuentos del Tintero. También allí están posteadas las temporadas anteriores. A mí me pueden seguir como Gabriel Rodríguez Páez en Facebook y Protágoras de Av, con B al final, B larga al final, Protágoras de Av en Twitter. Muchas gracias por su compañía al otro lado del transistor y nos escucharemos el próximo jueves con más Cuentos del Tintero. Muchas gracias.